Yo creo que el presidente Colom va a ser recordado en la historia como un buen presidente. O sea, va a ser ese típico buen expresidente. Guatemala tiene un grave problema de inseguridad y de narcotráfico que sobrepasa la capacidad del Estado para hacer frente a eso. Sin embargo, el presidente Colom ha tenido la capacidad de incluir ciertos temas en la agenda pública que antes eran completamente inexistentes y sin los cuales el problema de la inseguridad nunca se va a resolver. Y me refiero puntualmente al tema de los programas sociales. Es el primer gobierno que los hace de una manera institucionalizada. Así que creo que sí, creo que va a pasar la historia como un buen presidente. Eh, fue La Constitución tiene un artículo que hace referencia a que los familiares del presidente no pueden ser candidatos como una manera de evitar esta permanencia en el poder, ¿no? Dada la historia que ha tenido Guatemala. Entonces algunos interpretan si la esposa es o no realmente parte de la familia o no, pero ha habido toda una discusión legal. Lo que pasó fue que después de varias instancias judiciales, finalmente la Corte de Constitucionalidad ¿sí? dijo que era ilegal que ella corra como candidata, lo cual hizo de esta campaña una campaña tremendamente atípica, porque la principal figura política que definía la dinámica de la campaña no pudo ser candidata, con lo cual fue muy raro y en parte hace muy difícil predecir qué es lo que va a pasar de acá en adelante. Valdizón era parte de la UNE, era diputado dentro de la UNE y por problemas internos él se termina yendo del partido formando su propio partido, la bancada líder. Pero ideológicamente es muy cercano a la UNE, una especie de socialdemocracia con un tinte un poco populista, de izquierda, digamos. Y bueno, él enfatiza mucho el aspecto de los planes sociales y demás, pero te diría que la principal diferencia que tiene con el general Otto Pérez Molina es un poco lo que representa. El general, ex general, de cierta manera representa un poco el pasado de Guatemala, y no lo digo en una manera peyorativa, simplemente lo que representa. Es los militares de nuevo al poder en Guatemala, es eso. Es perfectamente comprensible que haya tanta gente que lo quiera apoyar por la situación de inseguridad que hay, sumado al hecho que él ha hecho una muy buena campaña, está los últimos 3 años hablando de lucha contra la inseguridad en un contexto de inseguridad, con lo cual él era el principal beneficiario de eso. Eh, no quisiera decir que es una elección entre el futuro y el presente, pero creo que y el pasado, pero creo que hay un poco de eso dando vueltas, realmente. La estrategia de Valdizón claramente fue reemplazar a Sandra. Él todas las fichas las jugó a que Sandra no iba a ser candidata y que él iba a ocupar el espacio natural que ella tenía. También favorecido por el hecho que la elección ya no iba a estar polarizada entre el ex general y Sandra. Cuando la elección deja de polarizarse, un montón de votantes votan por el candidato que quieren y no en contra del que no quieren. Durante todo este tiempo que Sandra estaba con la posibilidad de que sea candidata o no, mucha gente optaba por el general porque no quería que ella sea la candidata. Vuelvo a esta idea de que era una campaña definida por una persona que no pudo ser candidata. Entonces, al desaparecer, toda esta gente volvió a apoyar gente que no hubiese apoyado por ahí en otras circunstancias. En cuanto a la estrategia del general, era claramente polarizar con ella. Él sabía que si el votante guatemalteco tenía que optar entre ella o él tenía una gran posibilidad de ganar la elección. Con lo cual, paradójicamente, que ella sí haya sido rechazada como candidata, el que más lo afectó fue al general. Y eso te lo muestran todas las encuestas preelectorales. Cuando ella estaba como candidata, él tenía una intención de voto cercana al 50% de los votos. Sin ser ella candidata, el día de la elección sacó poquito más del 36%. Bueno, principalmente porque, como te digo, la principal candidata no pudo participar, ¿no? Entonces es muy difícil proyectar qué va a pasar al futuro cuando tenés un escenario que no ha pasado antes, ¿no? Los resultados de primera vuelta históricamente favorecen al general, porque desde que volvió la democracia en el 85, me parece, solo ha pasado una vez que un candidato que pierde en primera vuelta gana en segunda vuelta. Ha pasado solamente una vez. Y en esa circunstancia Serrano Elías era el que ganó. Perdió por menos 2 puntos. En este caso estamos en un escenario en el cual por más de 10 puntos. Entonces la tendencia histórica ya lo favorece a Otto Pérez Molina.
Sin embargo, es una elección muy atípica, porque es una elección en la cual el partido oficial no tiene un candidato, con lo cual puede pasar cualquier cosa, esa es la verdad. Y en segundo lugar, el ex general terminó sacando mucho menos votos de lo que la gente realmente esperaba. Se decía como si 40, entre 40 y 50% de los votos, terminó sacando 36. Con lo cual esta idea de inevitabilidad, de su victoria se relativizó. Y eso ya cambia bastante la dinámica del juego. En segundo lugar, te diría las encuestas. Las encuestas no he visto he visto recientemente, pero no ayer, digamos, favorecen al general entre 5 y 10 puntos de diferencia, pero a su vez tienden a subrepresentar el voto rural que favorece a Manuel Valdizón. Pero te diría que igual las encuestas es un elemento que favorece al general. Y el tercer elemento que favorece al general es esta idea que sucede siempre en América Latina de los que salen segundos en la elección anterior tienden a salir primeros en la que continúa. Humala es un caso perfecto. Así que te diría que estos indicadores nomás favorecen al hecho que Otto Pérez Molina sea el próximo presidente de Guatemala. Yo creo que es imposible evitar completamente el fraude en ninguna elección en América Latina. Así, erradicarlo es completamente imposible. Ahora, a la vez creo que la incidencia que tiene el fraude, por más chiquito que sea, es muy poca en el resultado final. O sea, una elección yo creo que la puedes ganar con fraude si va a ser una elección bien, bien cerrada. Pero en la mayoría de los casos de los países latinoamericanos existe una serie de mecanismos para garantizar la transparencia de la mayoría de comicios. E inclusive en Guatemala ha habido observadores y demás. Yo creo que más la queja que se hizo de fraude en este caso reflejó el hecho que la campaña del Partido Patriota sacó mucho menos de lo que esperaba. Con lo cual tenía que reaccionar de cierta manera. Algo tenía que decir. Yo hubiese dicho exactamente lo mismo. Por más que sepa que fue una elección limpia.